No sé por qué, pero desde que los conozco siempre he asociado los cuadros de Di Chirico a aquella estrofa del poema de Paul Valéry del Cementerio Marino que dice: Zenón, cruel Zenón, Zenón de Lea, me has traspasado con tu flecha alada, que vibra y vuela y que no vuela ya. Nazco del son y mátame la flecha. Ah, el sol, que sombra de tortuga al alma, cuando inmóvil Aquiles va en carrera. La quietud del ser eleático, esférico, inmóvil y eterno, se adivina en la pintura metafísica de Di Chirico, según entiendo. Hay quien ha dicho que hay dos tipos de artista: los que contribuyen a esclarecer el mundo con su arte y los que lo envuelven en misterio, los que convierten al mundo en un auténtico enigma, y nuestro pintor pertenece sin duda, sin ningún género de duda, a estos últimos. El mundo de la obra de Di Chirico es conocido como pintura metafísica, y fue Guillaume Apollinaire quien acuñó este término refiriéndose a lo que hay más allá de la apariencia sensible, de los fenómenos. Bueno, esto tiene claro bastante que ver con el significado etimológico de la palabra, que significa metafísica, es decir, lo que está más allá de lo físico. Parece que sus primeros cuadros de esta tendencia surgieron de una revelación que el autor tuvo en la plaza de la Santa Croce de Florencia, al igual que la vivencia, podríamos decir, casi mística que tuvo Munch, según nos relata también en esta misma plaza. Di Chirico nos dice que en su convalecencia de una dolorosa enfermedad y visitando la plaza de la Santa Croce, a la que conocía perfectamente, tuvo la extraña impresión de que veía las cosas por primera vez. Cuando miramos un cuadro de Di Chirico tenemos la impresión de que todo tiene que ver con su estado interior y con la extraña sensación de verlo todo como de nuevo, como si nunca hubiese sido visto antes. La pintura de Di Chirico parte de la conciencia de lo enigmático de la vida, del mundo y de los hombres, y sin embargo, no hay ningún intento de explicación, solo pretende mostrárnoslo, a su forma, pero mostrárnoslo. En cuanto a los fundamentos intelectuales de su pintura, si los surrealistas se apoyaron en las ideas de Freud, Chirico y la pintura metafísica lo hacen en Schopenhauer y fundamentalmente en Nietzsche, autores de los que descubrió tal vez la falta de racionalidad y sentido del mundo y que es el torrente de la voluntad el que lo mueve. El artista pretende recuperar el misterio de fondo del mundo que el positivismo y el cientificismo habían anulado y habían degradado, convirtiéndolo en un artefacto meramente describible, predecible, vulgar y ordinario. En la sombra de un hombre que anda bajo el sol hay más enigmas que en todas las religiones pasadas, presentes y futuras, diría Di Chirico. Giorgio Di Chirico era hijo de padres italianos, pero nació en Volos, en Grecia, en la Tesalia, el lugar de donde el mito dice que partieron los argonautas a su aventura en busca del vellocino de oro. Nació en 1888 y murió en Roma en 1978, por lo que tuvo una larga y fértil vida. Desde 1910 se instala definitivamente en Italia con su madre, concretamente en Florencia, después de haber vivido tras la muerte de su padre en Alemania, en Múnich creo concretamente. La atmósfera que crea en su obra es una atmósfera siempre onírica, con iluminaciones irreales y perspectivas arquitectónicas, la mayoría de las veces imposibles. A partir de su revelación inaugural de 1910, en la plaza florentina de la Santa Croce, Chirico comenzó a pintar escenas inquietantes y melancólicas con una paleta en que destacan fundamentalmente el verde, el ocre y el gris. En muchas ocasiones, esos espacios amplios y solitarios que nos presenta están ocupados por personajes fantasmales, maniquíes, estatuas, personajes sin rostro cuya presencia anónima y enigmática nos induce a percibir una nueva realidad. El dinamismo de corrientes anteriores, como las futuristas, son reemplazados aquí por una inmovilidad silenciosa, como
como la de la flecha de Zenón de Lea, por una inmovilidad casi opresiva, y las representaciones materialistas propias del futurismo, del fauvismo y demás, son aquí transformadas en alegorías de ecos de la antigüedad clásica. En cuanto a sus arquitecturas, no podemos obviar que nos remiten al cubismo, aunque alguien esté tentado de pensar en ellos. Son más bien reminiscencias del primer arte clásico italiano. Se inspiran en la plaza de Ferrara, plazas sombrías, con un punto de melancolía, plenas de recuerdo de épocas pasadas. También están basadas en plazas de Turín y de Florencia, que el autor convierte en espacios abiertos sin vida humana y únicamente poblados por esculturas sin rostros que proyectan sombras alargadas. En muchas ocasiones hay arcadas monótonas con extrañas perspectivas que crean una gran sensación de realidad. A veces también aparecen locomotoras o trenes fantasmagóricos en sus paisajes. Cada objeto tiene dos aspectos, decía Di Chirico. Uno corriente, que vemos casi siempre y que ven todas las personas, y el segundo espectral o misterioso, que ven solo algunas de las personas en el momento de la clarividencia o la metafísica de la abstracción. Así sucede, por ejemplo, con los objetos cubiertos de una sustancia a través de la cual no penetran los rayos del sol, pero reconocibles con rayos X. Probablemente en sus obras el artista ha tratado de demostrar exactamente esa oculta apariencia de los objetos. Son los cuadros fechados entre 1908 y 1918 los que le dieron un mayor reconocimiento en el movimiento metafísico, que ahora trataremos de citar por orden cronológico. De 1910, por ejemplo, son El enigma de una tarde de otoño y El enigma del oráculo. En las dos obras subraya esa condición del visionario profético que desvela una realidad no evidente cuando Chirico representa los cortinajes cerrados. En El enigma de una tarde de otoño esos cortinajes se encuentran en los pórticos arquitectónicos. La arquitectura, como una masa marmórea, interrumpe la mirada hacia el horizonte, hacia el más allá, pero una cortina cerrada deja un pequeño espacio al descubierto que nos permite imaginarnos algo, pero en definitiva no deja de ser para nosotros un enigma. La escena se fracciona en dos espacios, algo que, como veremos, pues sucede constantemente en su obra, uno inmediatamente cercano a los ojos del espectador y otro que se encuentra tras el muro de ladrillo. La estatua nos da la espalda. Parece ser que es Dante, el poeta florentino, el único que contempla el horizonte porque su situación es la más alta. Desde allí puede ver lo que a otros les está vedado. Los otros son los dos personajes que se encuentran en la base de la estatua. Este cuadro fue inspirado en su mística visión de la plaza de la Santa Croce. En El enigma del oráculo, otra de las grandes composiciones de este periodo que nos sirven para comprender el significado de la pintura metafísica, desde un punto de vista formal, el encuadre de la imagen está realizado desde el interior de una habitación. Al contrario que en El enigma de una tarde de otoño, esta vez la imagen se nos muestra entre cuatro paredes. Es una habitación situada en un lugar elevado, desde donde puede contemplarse un paisaje al fondo. Dos figuras escultóricas antropomorfas se hallan en la pintura, una de ellas junto al vano de la cortina descorrida que se mueve por la brisa del viento, la otra está encerrada y su cabeza sobresale de la cortina mirando al espectador. Di Chirico se identifica con la figura del oráculo, que es quien puede dar la respuesta del mundo exterior. Es como un monje cuyo conocimiento es más agudo que el del resto, un sabio que ve más allá y que comprende lo que existe a su alrededor. Es quien ha descorrido la cortina y todo lo contempla desde la superioridad, desde la altitud, desde la distancia, que es desde donde mejor se puede interpretar todo. La otra figura nos mira, pero no sabemos cómo es. Su forma total está oculta. Intuimos cuál puede ser esa forma, pero no la vemos. Es el enigma. Está enclaustrada en una especie de biombo que no se ve sino una habitación desde su perspectiva. No alcanza a entender el mundo exterior, incluso este le sobrepasa. Por eso las nubes están sobre su cabeza, pero no puede verlas.
El muro del centro de la composición, que separa ambas figuras, nos sirve como metáfora de la separación que existe entre las dos figuras. En realidad solo existe una tela que bastaría mover para que se encontraran, pero hay un muro, una separación difícil de superar. Solo la estatua oráculo es la que recibe la revelación y es capaz de resolver el enigma del mundo exterior. La otra estatua no puede ver más allá del muro y por eso está en el interior. El enigma de la hora, obra de 1912, donde nos presenta un edificio frontal simétrico con arcos, donde un reloj con forma circular preside la escena. Junto a él podemos ver la sombra de una diminuta cabeza de un personaje que da proporción y grandeza al edificio y que inevitablemente recuerda al busto de detrás de la cortina del enigma del oráculo. Abajo otro personaje, casi invisible, por ser del mismo color del ladrillo de la pared, recorre el pasillo de debajo de los arcos y parece que es lo único que se mueve. Por otra parte, el habitual individuo, vestido de blanco, como las estatuas de las obras precedentes, contempla la hora llevándose la mano a la frente parece, o al menos esa impresión nos da, observar mejor el momento. Esta idea de poner de relieve el instante presente añade otro valor al horizonte de los cuadros anteriormente comentados. Dicho límite queda a la altura de la escalinata, poniendo de relieve la distancia entre el mundo real y el imaginario. Otro elemento constante que se mantiene a los pies del reloj es el espacio sombrío, oscuro, como las cortinas de las puertas del Camposanto y la gruta de detrás de Calipso. Se presenta ante nosotros como una entrada al subsuelo rectangular, como la de una tumba, quizás reminiscencia de los cultos ctónicos. Parece que el fin agoniza y es el momento mágico entre el día y la noche. La Gran Torre del mismo año, 1912, y la incertidumbre del poeta del año 1913, así como la Piazza de Italia, también de este año. Las plazas son uno de los temas recurrentes de Di Chirico. Aparecen de forma constante los elementos que ya he citado, ya sea la estatua que se levanta por encima del horizonte, ya sea tumbada en un sueño eterno. Los arcos proyectan alargadas sombras hacia el espectador. También aparecen como elemento esencial del horizonte donde se sitúa un monolito, en el caso de un cuadro, y un tolos o zolos, en griego sería un templo circular, en el otro. Se sigue manteniendo la simetría que tiene un gran valor simbólico en la obra de Di Chirico y se añaden dos personajes que por proximidad parecen estar dialogando entre sí y dan la proporción del tamaño de las plazas. Además se hace presente como nuevo elemento un cielo crepuscular que fuerza un claroscuro potente. La luz agonizante sitúa el momento preciso como en el enigma de la hora entre el encuentro del día y la noche. Las sombras se proyectan sobre el espectador, son sombras punzantes que lo involucran en la trágica soledad de la escena. En estas obras de Di Chirico las penumbras son duras, casi negras, y refuerzan así, desde mi punto de vista, quizás un sentimiento profundo de melancolía. En Misterio y melancolía en la calle, de 1915, Di Chirico muestra a una inocente joven jugando con un aro en una calle vacía. En el aire hay un fuerte contraste entre el suelo de intenso amarillo y el cielo azul verdoso que se acentúa en el recorte o con el recorte de una sombra que apunta de forma amenazante al adolescente. Parece tener el papel de la constante estatua. El conjunto refuerza esta intimidación hiriente como las sombras, escondiendo en la penumbra un vagón con las puertas abiertas de un fondo oscuro, como las cortinas y el agujero negro. Las ruedas del habitáculo parecen mirar como dos ojos al adolescente que se avecina. Las perspectivas de la fachada de los edificios no se encuentran alineadas en su punto de fuga, en un punto de fuga determinado, sino que divergen como en el choque de espacios abisales, ¿no? De espacios profundos, por el fogonazo de una luz crepuscular. Desde mi punto de vista, hay un presagio bastante oscuro en el ambiente.
de 1916 es una de sus más afamadas obras, Las musas inquietantes. Aquí, como en la mayoría de sus cuadros, Di Chirico está obsesionado con lo enigmático, con lo inquietante, lo misterioso de todas esas cosas cotidianas que nos resultan tan evidentes y razonables, pero que hay que verlas desde esta visión en que dejan de serlo totalmente. En este cuadro aparecen delante de la antigua residencia de la familia de Ferrara, significativamente un palacio urbano cerca del cual vivió Di Chirico durante la Primera Guerra Mundial, y destaca tras un escenario ascendente junto a edificios industriales, chimeneas de fábricas y un silo, roja de herrumbre. La fortaleza se alza ante el cielo turquesa del fondo. Las dos musas, muñecos articulados sin fisonomía y vestidos de un modo arcaizante, aparecen en el borde anterior del espacio escénico que se articula mediante zonas de sombra profunda. De pie una y sentada la otra, ambas dan la impresión de haber sido colocadas entre diversos accesorios teatrales. Bajo ellas hay una máscara roja y una vara, atributos tradicionales de las musas Talía y Melpómene, musas tanto de la comedia como de la tragedia. A su vez, Apolo, que estaba al frente de las musas, aparece al fondo sobre un pedestal. Da la impresión de contención, de estar tan falto de vida como las propias musas. ¿Hacia dónde las dirige? Cabría pensar a la vista de las reflexiones profundamente melancólicas en las que de forma evidente están inmersas sus compañeras sin cabeza. Tanto las musas inquietantes como Apolo, el muségeta, es decir, el conductor de las musas, carecen de vida. Parecen ser parte de la utillería de una obra de teatro onírica tan absurda como la realidad. Y esto creo que ha sido todo. Ha sido solo una pequeña muestra de cómo veía el mundo Giorgio Di Chirico, un mundo reencantado, lleno de misterios, de sombras, de sueño, de soledad y también de una quietud eleática.